Desde nuestra tierna infancia se nos ha enseñado a someternos a la voluntad de la autoridad. Se nos ha enseñado a obedecer los decretos de aquellos que, de una u otra forma, han adquirido posiciones de poder y control. Desde el principio, qué tan bueno es un niño o no se mide ya sea de forma explícita o implícita, primero dependiendo de qué tan bien obedece a sus padres, luego dependiendo de qué tan bien obedece a sus profesores y finalmente dependiendo de qué tan bien obedece las leyes de su gobierno. Sea de forma implícita o explícita, la sociedad está saturada con el mensaje de que la obediencia es una virtud y de que la gente buena hace lo que la autoridad les dice que hagan. Como resultado de este mensaje, los conceptos de moralidad y obediencia se han vuelto tan difusos en la mente de las personas que cualquier ataque a la noción de autoridad se sentirá para la mayoría de personas como un ataque a la moralidad misma. Cualquier sugerencia de que los gobiernos son inherentemente ilegítimos sonará como sugerir que todas las personas deberían comportarse como animales indiferentes y despiadados viviendo la vida bajo el código de la supervivencia del más fuerte. El problema es que el sistema de creencias de la persona promedio yace sobre una mezcolanza de conceptos y suposiciones vagas y usualmente contradictorias. Términos como moralidad y crimen, ley y legislación, líderes y ciudadanos, usualmente son usados por personas que nunca han examinado racionalmente tales conceptos. Para entender la naturaleza de la autoridad y los gobiernos, debemos empezar definiendo con precisión lo que estos términos significan. ¿Qué es esta cosa a la que llamamos gobierno? Es una organización que le dice a la gente qué hacer. Pero eso por sí solo no da una definición completa, ya que todo tipo de individuos y organizaciones que no llamamos gobierno también le dicen a la gente qué hacer. Sin embargo, un gobierno no sugiere o pide el favor de hacer algo, un gobierno lo ordena. Por lo tanto, podría decirse que anunciantes y predicadores también dan órdenes, pero no son considerados gobierno. A diferencia de las órdenes de predicadores y anunciantes publicitarios, las órdenes de un gobierno están respaldadas por la amenaza de castigo por el uso de la fuerza contra aquellos que no obedezcan. Pero inclusive eso no nos da una definición completa, ya que delincuentes callejeros y matones también imponen sus órdenes a la fuerza, pero nadie se refiere a ellos como gobierno. La característica distintiva del gobierno es que se piensa que tiene el derecho moral de dar órdenes e imponerlas a la fuerza. Sus órdenes se llaman leyes y a desobedecer esas órdenes se le llama delito. En resumen, el factor definitivo que convierte a algo en gobierno es la percibida legitimidad y virtud del poder y control que ejerce sobre otros. En otras palabras, su autoridad. Autoridad puede ser resumida como el derecho a gobernar. No es solo la simple habilidad de controlar a otros por la fuerza, lo cual casi todo el mundo posee hasta cierto punto. Es el supuesto derecho moral de controlar a otros por la fuerza. Lo que distingue a una pandilla callejera de un gobierno es cómo ellos son percibidos por la gente que controlan. Las intrusiones, robos, extorsiones, asaltos y asesinatos cometidos por matones comunes son percibidos por casi todas las personas como actos inmorales, injustificados y criminales. Puede que las víctimas de esos matones obedezcan sus demandas, pero no por un sentimiento de obligación moral, sino por miedo. Si las víctimas de la pandilla de matones pensaran que pueden resistirse sin peligro, lo harían sin el más mínimo sentimiento de culpa. Ellos no perciben al matón de la calle como un gobernante legítimo y virtuoso. Ellos no lo imaginan como autoridad. Al botín que obtiene el matón no se le llama impuesto y a sus amenazas no se le llaman leyes. Por otro lado, las órdenes dadas por aquellos que usan la etiqueta de gobierno son percibidas de una forma muy diferente por parte de quienes reciben las órdenes. La mayoría de personas perciben como acciones válidas, legítimas, legales y buenas el poder y control que los legisladores en el gobierno ejercen sobre los demás. La mayoría de personas que siguen esas órdenes obedeciendo la ley y renuncian a su dinero pagando impuestos, no lo hacen por miedo a ser castigados si desobedecen, sino que lo hacen por un sentimiento de deber. Nadie se enorgullece de que un matón callejero le robe, pero muchos usan la etiqueta de ciudadano que respeta la ley y paga sus impuestos como una medalla de honor. Esto se debe totalmente a cómo los obedientes perciben a quienes dan las órdenes.
Si los controladores son percibidos como autoridad, entonces por definición son vistos con el derecho moral de dar esas órdenes, lo cual a su vez implica una obligación moral de la gente de obedecerlas. Ponerse a uno mismo la etiqueta de ciudadano que respeta la ley y paga sus impuestos es fanfarronear de su leal obediencia al gobierno. En el pasado, algunas iglesias declaraban tener el derecho de castigar a los herejes y a otros pecadores, pero en el mundo occidental de hoy, el concepto de autoridad casi siempre está conectado a los gobiernos. De hecho, hoy en día, cada término implica el otro. La autoridad supuestamente se deriva de los decretos del gobierno, y el gobierno es la organización que la gente imagina que tiene el derecho a gobernar, o sea, que tiene autoridad. Es esencial diferenciar entre una orden justificada por la situación y una orden justificada por quien da la orden. Solo el segundo tipo de autoridad es del que estaremos hablando en este libro, aunque el término ocasionalmente se usa en otro sentido, lo cual tiende a confundir esta distinción. Por ejemplo, cuando alguien declara que tenía la autoridad de detener a un ladrón para recuperar el bolso de una anciana, o que tenía la autoridad de ahuyentar intrusos de su propiedad. Él o ella no está declarando que posee derechos especiales que otras personas no tienen. En casos así, la persona simplemente está diciendo que cree que en ciertas situaciones se justifica dar órdenes o usar la fuerza. En contraste, el concepto de gobierno se trata de que ciertas personas tienen el derecho especial de gobernar, y esa idea, la noción de que algunas personas tienen el derecho moral de controlar a otros en situaciones en las que la mayoría de personas no tendrían ese derecho, es el concepto que se está abordando en este libro. Solo aquellos que hacen parte de un gobierno son considerados como personas que tienen el derecho a decretar leyes, imponer impuestos, declarar guerras, regular ciertos asuntos o de otorgar licencias para varias actividades. Cuando en este libro se discute la creencia en la autoridad, ese es el significado al que nos estamos refiriendo, a la idea de que algunas personas tienen el derecho moral de controlar a otros a la fuerza y que por consecuencia esas personas controladas tienen la obligación moral de obedecer. Se debería enfatizar que la autoridad siempre está en el ojo del que la mira. Si aquel que es controlado cree que quien lo está controlando tiene el derecho de hacerlo, entonces aquel que es controlado ve a su controlador como autoridad. Si aquel que es controlado no percibe ese control como legítimo, entonces el controlador no es visto como autoridad, sino que como un matón o delincuente. Los tentáculos de la creencia en la autoridad alcanzan todos los aspectos de la vida humana, pero el denominador común siempre es la legitimidad percibida del control que ejerce sobre otros. Cada ley y cada impuesto, cada elección y campaña, cada licencia y permiso, cada debate y movimiento político, en resumen, todo lo que tenga que ver con los gobiernos, desde un decreto trivial para un pueblo hasta una guerra mundial, yace totalmente sobre la idea de que ciertas personas, de alguna forma y en cierto grado, han adquirido el derecho moral de gobernar sobre otros. El problema aquí no se trata del abuso de autoridad o un argumento sobre gobiernos malos contra gobiernos buenos, sino una examinación del concepto subyacente fundamental de la autoridad. Ya sea que la autoridad es vista como absoluta o como algo que tiene condiciones o límites, puede tener que ver con qué tanto daño hace esa autoridad, pero no tiene que ver con si el concepto subyacente es racional o no. Por ejemplo, la inmensa mayoría de estadounidenses imaginan que la Constitución de los Estados Unidos ha creado una autoridad la cual, por lo menos en teoría, provee un derecho a gobernar severamente restringido. Sin embargo, esta igual buscaba crear una autoridad con el derecho de hacer cosas que un ciudadano promedio no tiene el derecho de hacer. Aunque pretende otorgar el derecho a gobernar solo sobre ciertas cuestiones específicas, de todas formas declaraba otorgarle autoridad a una clase gobernante. Por lo tanto, también es blanco de las siguientes críticas hacia la autoridad, al igual que la autoridad de un dictador supremo. El término autoridad a veces se usa en formas que nada tienen que ver con el tema de este libro. Por ejemplo, aquel que es experto en algún área usualmente es referido como una autoridad. De igual forma, en algunas relaciones parece haber autoridad, pero no involucran ningún derecho a gobernar. Por ejemplo, la relación de empleador-empleado es vista como si allí hubiese un jefe y un subordinado. Sin embargo, sin importar qué tan dominante o prepotente sea un empleador,
éste no puede obligar a sus empleados a trabajar ni los puede meter en prisión por desobedecerle. El único poder que el empleador realmente tiene es terminar el acuerdo con el empleado despidiéndolo, y el empleado posee ese mismo poder ya que puede renunciar al trabajo. Lo mismo es cierto para otras relaciones que parecen de autoridad, como un artesano y su aprendiz, un sensei de artes marciales y su pupilo, o un entrenador y el atleta al que entrena. Escenarios así involucran acuerdos mutuos llevados a cabo voluntariamente en los que ambas partes son libres de salir del acuerdo. Una relación así, en la que una persona voluntariamente le permite a otra dirigir sus acciones con la esperanza de beneficiarse de sus conocimientos y habilidades, no es el tipo de autoridad referida en este libro.